Buenas, buenas, espero que estén bien. Vamos a ver un poco de fundamento teórico y ejemplos sobre la descomposición de factores primos, máximo común divisor, mínimo común múltiplo y algunos problemas de aplicación de estos dos últimos, del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo. Entonces, para el primero, que corresponde a la descomposición prima de un número, básicamente acá lo que tenemos que recordar es que es un número primo. Y recuerden que los números primos son aquellos que son solo divisibles por él mismo y por la unidad, o 1, que básicamente es decir lo mismo. Entonces había una serie de números en orden que son los primos. Arrancan 2, el siguiente es 3, 6, 7, 11, 13 y así sucesivamente. De hecho, con eso se podía construir una tabla de Eratóstenes, que era aquella tabla donde se quitaban todos los múltiplos de 2, o sea, los números pares, luego todos los múltiplos de 3, los múltiplos de 7, los múltiplos de 5, y así sucesivamente hasta quedar solo con los números primos. Entonces, una descomposición de un número en factores primos es justamente eso, ver por cuál de todos estos primos el número es divisible y luego ir factorizando cada uno de ellos, o sea, haciendo la respectiva división. Entonces, por ejemplo, esos que tenemos aquí, dice obtener la descomposición o factorización de los siguientes números: 120, 378 y 60. Entonces, lo más cómodo para trabajar este tipo de ejercicios es escribir, bueno, el 120, hacemos una línea hacia abajo y entonces comenzamos a ver por qué números de los números primos es divisible este número en cuestión. Entonces, como termina en dígito 0, es divisible por 2. Por lo tanto, ¿cuál es la mitad de 120? 60. Luego, otra vez termina en dígito par. Por lo tanto, es divisible por 2. 60 entre 2, 30. Y así sigo. Otra vez es divisible por 2. La mitad de 30 es 15. Ya no es divisible por 2. Sigo con el primo mayor a 2, que sería 3. ¿Es divisible por 3? Sí, claro. Entonces 15 dividido por 3 me da 5. Ahora 5 ya es un número primo. Entonces 5 dividido por 5 es 1. Entonces la descomposición de 120 en sus factores primos la describimos 2 y tenemos que escribirlo como una potencia. Acá vean que hay 3 veces el 2. Entonces sería 2 a la 3 por 3 por 5. Esta ya es la descomposición de 120 en sus factores primos. Siguiente, 378. Entonces 378 igual a hacer una línea hacia abajo. 378, como termina en 8, es divisible por 2. Entonces acá tendríamos que hacer la división de 378 por 2. Entonces 378 por 2 tiene mitad, entonces no puedo tomar el 3, perdón. 1 cabe dos veces, el 2 en el 3. 1 por 2, 2, resto, me queda un 1. Bajo el 7. ¿Cuántas veces cabe el 2 en 17? Son 8. 8 por 2, 16, resto, y me queda 1. Bajo el 8. ¿Cuántas veces cabe el 2 en 18? Son 9. 9 por 2, 18. Resto y todo dio 0. Entonces quiere decir que la mitad de 378 es 189. Este número ya no es divisible por 2 porque termina en 9. Entonces el siguiente primo sería 3. Vamos a ver si es divisible por 3. Para saber si un número es divisible por 3, hay que recordar que es si la suma de sus dígitos o de sus cifras da un múltiplo de 3. Entonces 1 más 8, 9. 9 más 9, 18. Y 18 es un múltiplo de 3. Entonces esto es divisible por 3.
Ahora este está aún más sencillo que el anterior, porque aquí podemos decir cuál es la tercera de 9, 3. ¿Cuál es la tercera de 18? 6. Entonces 63 es la tercera de 189. Ahora este número hay que ver por cuál número es divisible. Por 2 no, por 3 habría que sumar los dígitos. 6 más 3 son 9 y 9 es múltiplo de 3, entonces sí es divisible por 3. Escribo otra vez el 3 y 63 entre 3, vamos a ver, 3 es 1 y de 6 es 2. Entonces 21 por 3 me da 63, que era lo que quería. Ahora 21 no es divisible por 2. Vamos a borrar esto que está aquí para hacer espacio. Ok, 21 es divisible por 3 porque sus cifras sumadas dan 3, entonces es un múltiplo de 3. 21 entre 3 me da 7 y 7 ya es un primo, entonces va a ser solo divisible por 7 hasta llegar a 1. Por lo tanto, puedo escribir que 378, la descomposición en factores primos, es 2 por 3. ¿Cuántas veces se repitió el 3? 1, 2, 3. Entonces 3 a la 3 por 7. Y ya esa sería la descomposición en factores primos de 378. Siguiente ejemplo. 60, descomposición en factores primos. Este está más sencillo que el anterior. Entonces, termina en dígito par, por lo tanto saco mitad, o es divisible por 2, es lo mismo. La mitad de 60 es 30. Otra vez saco mitad, 15. 15 ya no es divisible por 2, pero sí por 3. Entonces 15 entre 3, 5. Y ya este es un primo, por lo tanto hay que dividirlo por 5. Llego a 1, ya terminé, y entonces 60 se escribe como 2 a la 2 por 3 por 5. Y esta ya sería la descomposición en factores primos. Ahora vean que aquí es importante notar que siempre lo llego hasta 1. O sea, la descomposición en factores primos siempre tiene que llegar hasta 1. Descomposición en factores primos siempre se trata de un solo número. Vean que en cada ejemplo solo tratamos a un solo número. 120, 378 y luego 60. El siguiente tema corto, que está muy relacionado con esto que se viene tratando arriba, es el máximo común divisor. Acá ya no se trata solo de un número, sino tenemos que calcularlo para un mínimo de 2, pero pueden ser más, pueden ser 3, 4, 5, etc. Y de lo que se trata es justamente como lo dice la palabra, encontrar el divisor mayor para todos los números, o sea, el que compartan todos los números en cuestión. Entonces veamos estos ejemplos para que quede más claro. Obtener el máximo común divisor de los números 26, 36 y 30. Entonces el método es un poco similar al anterior, solo que aquí vamos a tratar con 3 números al mismo tiempo. Entonces, todos terminan en cifra par, por lo tanto es divisible por 2. Mitad de 24, 12. Mitad de 36, 18. Mitad de 30, 15. Ahora, 2 terminan en cifra par, pero 1 no. El 15 no termina en cifra par. Por lo tanto, no puedo dividir por 2. Tiene que ser un número que sea divisible para todos al mismo tiempo. Entonces, el 2 ya no sirve. Seguiría el 3. 12 si es divisible por 3, porque me da 3. La suma de los dígitos. 8 más 1 es 9 si es divisible por 3. Y 5 más 1 es 6 si es divisible por 3. Entonces, todos van a ser divisibles por 3. Tercera de 12 es 4, tercera de 18 es 6 y tercera de 15 es 5. Ahora acá tengo que llegué a un número primo, por lo tanto todos deberían ser divisibles por 5, si no ya terminé. Entonces 4 no es divisible por 5, 6 no es divisible por 5,
Por lo tanto, quiere decir que este ejercicio ya terminó acá. Entonces vamos a decir que el máximo común divisor es 2 por 3, que es lo mismo que decir 6. Entonces, el máximo común divisor de 24, 36 y 30 es 6. Vean que en este caso no llego hasta 1, ¿verdad? Como en lo anterior. Aquí no se llega hasta 1, se llega hasta lo que tengan todos en común. Por eso es que se llama máximo común divisor. Siguiente ejemplo. Obtener el máximo común divisor de los números 24, 36 y 40. Es un poco similar al anterior, solo que ya no tengo el 30, sino que tenemos un 40. Aún así, el primer paso, todos son divisibles por 2. Por lo tanto, 24 mitad es 12, 36 la mitad es 18 y 40 la mitad es 20. Otra vez son divisibles por 2 porque todos terminan en cifra par o dígito par. Mitad de 12 es 6. Mitad de 18, 9. Mitad de 20, 10. Ahora tengo un par, otro par por aquí, pero el 9 no es un par. Luego, 6 es divisible por 3, 9 es divisible por 3, pero 10 no es divisible por 3. Y ya estos números en realidad no tienen nada en común, porque todos son divisibles por 2, 2 son divisibles por 3, pero no comparten nada más en común. Entonces, en este caso, el máximo común divisor de 24, 36 y 40 es 2 por 2, y eso es lo mismo que 4. Ahora, el otro tema que está relacionado con esto, como les decía a un inicio, es el mínimo común múltiplo. En este caso es igual algo que tengan en común, pero lo vamos a llegar hasta 1. ¿Ves? O sea, aquí no vamos a considerar el número 0 como un divisor. De hecho, no lo es. Ya vimos que la división por 0 no existe. Entonces, el número común múltiplo de 2 o más números es el número más pequeño que es múltiplo de todos estos números si considerar el 0. Se acostumbra a indicar con las letras M, CM, todas en minúscula. Ahora, obtener el mínimo común múltiplo de 12 y 30. Hacemos un procedimiento similar en el sentido de que los escribimos, hacemos una línea a la derecha y vamos viendo qué tienen en común para irlos dividiendo. Ambos son divisibles por 2. Mitad de 12 es 6, mitad de 30 es 15. Ahora ya no son divisibles por 2, pero son divisibles por 3. Tercera de 6 es 2. Tercera de 15 es 5. Y ahora ya llegué a dos números primos. Pero para el mínimo común múltiplo no importa que ya llegara a dos primos, porque ahora lo que hago es otra vez sacar mitad para terminar con el 2. Entonces mitad de 2 es 1 y arrastro o bajo el 5. Ahora divido por 5. Entonces el 1 ya no hay nada. 5 entre 5, 1. Y cuando ya llego a este punto de que todos los dígitos en cuestión o todos los números a los que llegué a calcular el mínimo común múltiplo son 1, entonces ya terminé. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 2 por 3 por 2 por 5. Ese ya es un número grande. Entonces, acá sería 2 por 3, 6 por 2, 12. 12 por 5, eso sería lo que había que hacer. 12 por 5. 5 por 2, 10, 0, llevo 1. 5 por 1, 5 y 1, 6. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 60. De 12 y 30. Vean que aquí hay un dato curioso y es que este mínimo común múltiplo es mayor que los números en cuestión. En cambio, vean en los ejemplos anteriores que estábamos calculando el máximo común divisor. En este caso, el número en cuestión, por ejemplo, para el primero, que era 24, 36 y 30, el máximo común
divisor es 6, que es menor que los números en cuestión. Y para el ejemplo 2, que era 24, 36 y 40, el máximo es 4. Y esos son menores que los números en cuestión. En cambio, en el mínimo, básicamente siempre da o un número igual al que estamos trabajando o un número mayor. Veamos el siguiente ejemplo. Calcular el mínimo como un múltiplo de los números 6, 8 y 12. Entonces en este caso sacamos mitad porque todos son divisibles por 2. Mitad de 6 es 3, mitad de 8 es 4, mitad de 12 es 6. Ahora, en este caso es divisible por 3, pero estos dos son divisibles por 2. Por lo tanto, continúo con el 2. Mitad de 3 no tiene, entonces nada más lo bajo. Mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3. Y en este caso ya llegué a dos primos que son el mismo, que es 3, y el 2 que es otro primo. Entonces otra vez saco mitad, en este caso es 1, el 3 nada más lo bajo. Y ahora sí saco tercera, y en este caso sería 1, ya se había dado 1 y este caso es 1. Por lo tanto ya terminé porque todos llegaron hasta 1. Entonces el mínimo común múltiplo es 2 por 2 por 2 por 3. Y eso es 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Entonces, el mínimo común múltiplo de 6, 8 y 12 es 24. Que otra vez vea que estamos obteniendo un número que es mayor que los números en cuestión, 6, 8 y 12. Bueno, para finalizar, vamos a ver este último tema de problemas de múltiplos y divisores. Este tema acá está muy relacionado con los dos temas que acabamos de ver, que fue el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Básicamente es la aplicación de esos dos temas en problemas de aplicación. Acá hay que leer muy bien los enunciados, analizar bien la situación y tratar de plantear una estrategia a la luz ya sea del mínimo común múltiplo o del máximo común divisor. Entonces vamos a leer este primer ejemplo. Dice, David va a preparar perros calientes, quiere comprar el mismo número de salchichas que de pan. Las salchichas las venden en paquetes de 6 unidades. Ok, entonces salchichas en 6 unidades. Y el pan en paquetes de 4. ¿Cuál es el menor número que tiene que comprar de cada uno? Ven que aquí es muy importante que está pidiendo el menor número de cada uno. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios hay dos formas o dos métodos de hacerlo. Uno es planteando una tabla donde podríamos ir calculando los múltiplos de cada uno de estos dos números, y la otra es usar un método algo similar al cómo calculamos el mínimo común en estos ejemplos anteriores. Vamos a proceder por el primer método, que es la tabla, porque es un poco más sencillo, es más ilustrativo, pero en algunas situaciones no se presta tanto para el problema porque puede ser que la respuesta la encontremos en haciendo la tabla muy grande, o sea que haya que hacer la tabla muy grande para poder encontrar la respuesta. Entonces tenemos que los pan los venden en paquetes de 4 y las salchichas en paquetes de 6. Entonces un paquete serían 4, al segundo paquete tendría 8 y las salchichas 12. Al tercer paquete de pan tendría 12 unidades y de salchichas 18, porque lo que vamos haciendo es sumando 6, ¿verdad? 6 más 6, 12, 12 más 6, 18, y por este lado 4 más 4, 8, 8 más 4, 12. Ahora aquí ya vemos que llegamos a 12 y 12, o sea, 12 es un múltiplo en común para ambos. Entonces, quiere decir que ya calculamos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es 12. Entonces, de esta forma, David va a poder hacer 12 perros calientes, cada uno con un pan y la respectiva salchicha, obviamente. Ahora, acá lo que nos están preguntando es cuánto debe comprar de cada uno, ¿verdad? ¿Cuál es el menor número? Vean que no me está preguntando por el mínimo común múltiplo,
Lo que me están preguntando a final de cuentas, la respuesta que yo debo dar es cuántos paquetes de cada cosa debe comprar. Entonces, de pan, David debe comprar cuántos paquetes. Uno, 2, 3, porque al tercer paquete es que llegamos a 12. Entonces, de pan debe comprar 12. Perdón, de pan debe comprar 3. No, 2 es el mínimo. Debe comprar 3. Y de salchichas deberá comprar en el primer paquete logra 6 y en el segundo paquete logra las 12, que es lo que se quería. Entonces de salchichas va a tener que comprar 2 paquetes y ya esa sería la respuesta. Otra forma de hacerlo, como mencionaba anteriormente, es usando el método anterior, que entonces en este caso lo que tendríamos que hacer es 4, 6, sacamos el mínimo común múltiplo, entonces en este caso es mitad 2, 3, mitad 1, 3, tercera 1, 1, ya terminé. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo sería 2 por 2, 4 por 3, 12. Ese sería el mínimo. Entonces luego lo que tendríamos que hacer para calcular cuántos paquetes de cada uno sería 12 entre 4 da 3. Y luego 12 entre 6 da 2. Ahí está la misma respuesta de antes. Final de cuentas da igual por los dos métodos, ya sea haciendo este que es un poco más corto, más simple, pero un poco más abstracto. Hay que analizar más lo que está sucediendo. El otro es un poco más ilustrativo en el de la tabla. Vamos a ver ese siguiente ejemplo. Dice, Fernando debe regar unas plantas que tienen un invernadero. Una las riega cada 2 días y otra cada 3 días. Hoy las ha regado a todas. ¿Dentro de cuántos días volverá a hacer lo mismo? Entonces podemos hacerlo por la tabla. Una las riega cada 2, otra las riega cada 3 días. Entonces, después de 2 días las volverá a regar. Este lo volverá a regar cuando pasen otros 3, que sería 6. Este lo volverá a regar y llegamos a 6 días. Y vean que aquí ya está coincidiendo, ¿verdad? El 6 y el 6. Entonces dice que dentro de cuántos días volverá a regar las plantas. Entonces la respuesta sería dentro de 6 días. Esa sería la respuesta. También lo podríamos hacer 2, 3 y calcular el mínimo. Mitad 1, 3 no tiene mitad y luego tercera 1, 1, ya terminé. Por lo tanto el mínimo común múltiplo es 2 por 3, 6. Y esa ya sería la respuesta a ese ejercicio, ya que las regaría juntas a los 6 días porque es cuando coinciden, ¿verdad? El sexto día, tanto las que las riega cada 2 como las que las riegas cada 3 coinciden. Y esa ya sería la respuesta de este último ejercicio. Muy bien, eso sería todo.